hasta quedar muy sucia en primavera. Por eso estas secuencias son como anillos de un árbol. En el Ártico canadiense, si perforas hasta el lecho en una capa de hielo, llegas al hielo de la época glacial. Todavía hay hielo de la última glaciación ahí. Así que tenemos un registro bastante bueno de los últimos 11.000 años hasta el presente. Y sorprendentemente, verás que una vez finalizada la era de hielo, todo se fue calentando rápidamente. De hecho, más que en la actualidad. Y luego, siguió enfriándose hasta hace unos 150 años. Entonces hubo una especie de breve calentamiento, seguido de una pequeña meseta sin mucho calor. Y ahora, desde el año 1985, el calentamiento está definitivamente instalado. La última etapa muestra que el dióxido de carbono es responsable en un 50%. Entonces, ¿de dónde vino ese dióxido de carbono? De combustibles fósiles, obviamente. En los países industrializados, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a combustibles fósiles provienen de tres fuentes en igual proporción: la producción industrial, los vehículos de motor y el consumo doméstico. Este gráfico representa el aumento del dióxido de carbono desde fines del siglo XIX hasta terminar el siglo XXI. En los años 1880, el contenido era de 300 partes por millón. Empezó a aumentar a mediados del siglo XX debido a la actividad humana. En la actualidad, las emisiones de dióxido de carbono representan 7.000 millones de toneladas por año. Según este escenario, para fines del siglo XXI tendremos 25.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Obviamente eso es en el peor de los casos y esperamos que no llegue a ser así porque no tiene sentido con respecto al problema que enfrentamos. Hay que entender que cada año la biosfera continental y la oceánica absorben entre 2 y 3 mil millones de toneladas de carbono. Así que, a fin de estabilizar el efecto invernadero, las fuentes deben equiparar los sumideros. Esto muestra que hay un factor de 10 entre lo que se emite y lo que debería emitirse para estabilizar los niveles de efecto invernadero. Algunas emisiones de dióxido de carbono son atrapadas y almacenadas por bosques y océanos, que por ese motivo se consideran sumideros de carbono. El mar de Beaufort, cubierto de hielo parte del año, limita con la plataforma continental y el bloque de hielo polar. Recibe grandes cantidades de agua dulce del delta Mackenzie. Aquí el estudio de las fluctuaciones de dióxido de carbono es de interés particular para los científicos. El proyecto científico CASES estudia el intercambio en la plataforma continental del Ártico canadiense. Ahora estamos en el área de la plataforma continental Mackenzie, del mar de Beaufort. Nos interesa entender mejor el impacto de nuestro clima y más que nada la variabilidad del hielo marino y la alteración en el intercambio de carbono desde la plataforma continental hasta la cuenca profunda, y también los procesos biológicos que son omnipresentes en este sistema tan complejo. Lo original del proyecto CASES es que no es un estudio monoespecífico, es un multidisciplinario. Involucra a más de 10 países y desde virus hasta ballenas, el equipo supervisa cada eslabón del ecosistema. Tenemos biólogos, bioquímicos, oceanógrafos físicos. Es un programa muy completo que trata de establecer la base de estos procesos. La primera etapa de este estudio consiste en medir los intercambios atmosféricos, lo que entra en el aire y la dinámica de los gases que circulan por allí. Cualquier alteración en el intercambio atmosférico puede tener un impacto significativo en los ciclos naturales del ecosistema en el Ártico. Una razón por la que el Ártico es particularmente delicado es que un pequeño cambio en la temperatura puede producir un enorme cambio en las condiciones, especialmente cerca del punto de congelación del agua de mar. Si las temperaturas árticas descienden un poco, significa que habrá más hielo. Este refleja más luz solar, haciendo la superficie más fresca, por lo que ahí hay un intercambio positivo. Del mismo modo,
Si el Ártico se calienta un poco, no durante todo el año, sino en primavera o en otoño, cuando el hielo está formándose o derritiéndose, este se derretirá antes o se formará más tarde. Pero ante la ausencia de hielo, el mar absorbe mucha más radiación solar. Y esa radiación solar calienta el océano. Sí, una vez que el proceso comienza, se profundizará. Lo que ocurre en la cuenca ártica de Canadá Central es que el hielo se forma en otoño. Al bajar las temperaturas, el mar se congela a 1 o 2 grados bajo cero. Y cuando empieza a formarse el hielo, aísla el mar de la atmósfera. Esta es su función más significativa. Frena el movimiento de energía desde el mar hacia la atmósfera. En cuanto ese manto de hielo esté sólido, el aire se enfriará considerablemente. Ese hielo del primer año, si no se derrite completamente al fin de la temporada, permanecerá durante el periodo de deshielo en verano y se convertirá en lo que llamamos hielo marino de varios años. Al sobrevivir esos veranos, se hace más y más grueso. Así el hielo queda atrapado en un remolino que circula con el tiempo y sigue su ciclo alrededor del Ártico. Finalmente, ese hielo será eliminado por el estrecho de Fram hacia el Atlántico Norte y allí se derretirá. El Ártico tiene un sistema distintivo de corrientes, un sistema cardiovascular. Las masas de agua del Atlántico y el Pacífico siguen rutas complejas por las cuencas antes de emerger en el Atlántico junto a la costa del Labrador y la costa este de Groenlandia. Allí se encuentran con aguas saladas cálidas llevadas por la corriente del Golfo, que es parte del gran sistema de corrientes oceánicas que envuelve al planeta. En esta región, grandes masas de agua de diferentes densidades chocan continuamente, empujando las aguas frías hacia el lecho del mar y poniendo en marcha corrientes de convección. Esto contribuye al control climático. Al avanzar hacia el norte, la corriente del Golfo dispersa parte de su calor en el hemisferio norte. Sin esto, Europa occidental tendría un clima siberiano. Pero si la temperatura y cantidad de agua dulce del océano Ártico cambiaran, este ciclo crucial se interrumpiría. Una corriente más lenta pronosticaría una variación climática enorme. Es imposible presentar cuadros claros y simples sobre cómo responderá la Tierra ante estos cambios de patrón. Sin embargo, cuando construimos nuestra sociedad y montamos nuestra agricultura y economía, esperando que estas cosas no cambien, estamos cometiendo un error. Je suis heureux de vous accueillir à Idriss. Oui, d'autant plus que pour moi, c'est la première fois que je viens ici. En fait, Para tratar de entender cómo responderá el planeta, los científicos están usando modelos climáticos que requerirán una cifra astronómica de operaciones matemáticas para integrar variables cada vez más numerosas. Incluso las supercomputadoras tienen que trabajar casi un año para simular un siglo de cambios climáticos. Estas tres máquinas son supercomputadoras vectoriales. Producen cerca de 300.000 millones de instrucciones u operaciones por segundo y funcionan las 24 horas de los 365 días del año. La distribución prevista de los cambios climáticos para 2050
muestra que las regiones polares serán afectadas en mucho mayor grado que las regiones tropicales. Los modelos predicen que el hielo marino podría estar ausente por temporadas ya desde el año 2050, lo que significa que no habría manto de hielo en el verano. Eso tiene efectos trascendentales, porque significaría que el clima del hemisferio norte cambiaría debido a que la atmósfera recibiría mucha energía del mar durante todo el año. También alteraría el océano porque estaría recibiendo una cantidad anormal de radiación solar. Las consecuencias serían muy significativas y nadie está seguro de qué ocurriría en ese posible escenario. Esa es justamente una de las principales razones por las que ponemos tanto esfuerzo y énfasis en hacer un trabajo de investigación detallado en el hielo marino. Necesitamos entender eso ahora para poder hacer predicciones razonables sobre lo que nos depara el futuro. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Qué pueden decirnos las capas de hielo ártico sobre nuestros cambios atmosféricos? ¿Cómo puede la actividad humana afectar el clima? Ahora intenten esto. Hagan una lista de algunas condiciones climáticas severas que empeorarían con el calentamiento global. Si quieren aprender más sobre los efectos del calentamiento global, investiguen las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿De qué modo amenaza el derretimiento prematuro de los hielos a algunas especies árticas? ¿De qué manera afectaría el derretimiento de los bloques de hielo polar la vida en el Ártico y demás lugares? Uno de los objetivos de la investigación que se realiza en el Ártico es ofrecer a la gente evidencia contundente de cómo la emisión de gases de invernadero amenaza a todo el planeta antes de que sea tarde. En el Ártico todo está vinculado a un ciclo de luz muy particular. Los organismos marinos se adaptaron a un verano muy corto pero extremadamente productivo. Debido a que la cadena alimenticia contiene pocos eslabones, la energía se transfiere a la cima de la cadena muy eficientemente. Desde las diatomeas a los copépodos. De los peces pequeños como el bacalao ártico, a las focas y por último, al oso polar. Los osos polares solo se alimentan cuando hay hielo. En el verano se alimentan hasta cierto punto, pero solo en forma suplementaria. Para alimentarse adecuadamente y ganar peso para sobrevivir todo el año, necesitan una plataforma de hielo, ya que su alimento principal es la foca anillada. Y sin hielo no pueden cazar focas. Tienen que cazar las focas en el hielo cuando éstas salen a respirar. El hielo es esencial para ellos en ese sentido. La de aquí y la de Bahía de James, en el sur, son las poblaciones de osos polares más australes del mundo. Y se podría decir que ellos hallaron un equilibrio muy frágil.
In the summer, the bears don't